La Cuaresma dura 40 días, porque en la Cuaresma nosotros nos preparamos para celebrar la Pascua. La mejor manera de celebrar la Pascua es preparándonos 40 días para ello. ¿De acuerdo? A partir de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos resucitado durante 40 días. 40 días que le permite a los discípulos prepararse también. No es casualidad que de la resurrección a la ascensión del Señor que celebramos la semana pasada, ¿recuerdan? Pasaron 40 días. ¿Prepararse para qué? Y yo creo que ahí a veces es importante detenernos a considerar este acontecimiento. Los discípulos debieron prepararse porque Jesús se iba de su lado, porque Jesús subía a la derecha del Padre y ya no iba a estar físicamente más con ellos. Entonces, la preparación pascual, por llamarlo de alguna manera, la Cuaresma pascual, debió de ayudarnos también para prepararnos nosotros a esta nueva realidad. Jesús vino a predicar, estuvo en este mundo y se encuentra a la derecha del Padre. Físicamente, como me pueden ver a mí o como pueden ver a cualquier persona que está a su lado, no está físicamente, pero sí está gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo pues poderse preparar para la partida de Jesús? Pues considerando que Jesús tenía que irse, pero al mismo tiempo tenía que quedar su presencia en medio de nosotros. Pero al mismo tiempo nosotros teníamos que continuar su obra, la misión que el Padre le encomendó a Jesús, ¿o no? ¿Y cómo podemos nosotros llevar a cabo eso? ¿De qué manera nosotros podemos hacer llevadera la ausencia de Jesús? ¿De qué manera nosotros podemos hacer que Jesús esté presente en medio de nosotros a pesar de que está a la derecha del Padre? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para tener la valentía, para tener las agallas de continuar la misión que Jesús vino a emprender en este mundo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita el sacerdote para que Jesucristo se haga presente en el Santísimo Sacramento del altar? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitaron los apóstoles para salir con agallas del cenáculo y proclamar a todo el pueblo judío que Jesús estaba vivo? ¿Qué necesitaron? ¿Ya vieron cuál es la respuesta? Para hacer presente a Dios, para que Dios en Jesucristo siga derramando su gracia, la sanación en medio de nosotros, es necesaria la acción del Espíritu Santo para que nosotros tengamos el valor de salir a la calle y que no nos dé vergüenza decir que somos católicos y que no nos dé vergüenza decir que Jesucristo habita en nosotros. ¿Qué necesitamos? Cuando apresaron a Jesús, los apóstoles estaban llenos de miedo. ¿Por qué tenían miedo los apóstoles? Porque decían, si a Jesús lo detuvieron, si a Jesús lo traicionaron, si a Jesús lo clavaron en cruz y le dieron muerte, que era el Maestro, ¿qué nos espera a nosotros? Claro, tenían miedo, porque decían, si salimos del cenáculo, recuerden que la palabra cenáculo viene de cena, donde se llevó a cabo la última cena. Para nosotros, ¿cuál es el cenáculo? Donde llevamos a cabo la última cena. Este lugar.
Los discípulos no salían del cenáculo porque sabían que los iban a matar, como mataron al Maestro, como mataron a Jesús, y tenían miedo. ¿Qué fue lo que a los discípulos les dio valor para salir nuevamente a la calle? ¿Qué fue lo que a los discípulos les dio la fuerza y el poder para proclamar que Jesús está vivo, que está presente en medio de nosotros y que su fuerza sanadora sigue haciéndose presente en medio de los hombres? ¿Qué necesitaron los discípulos? El Espíritu Santo. ¿Y saben cuál fue la actitud de los discípulos? Mientras tenían miedo y mientras no llegaba el Espíritu Santo, ¿saben a qué se dedicaban los discípulos? En el mundo católico hay una devoción muy bonita que a ver si el próximo año nosotros la emprendemos. El decenario al Espíritu Santo. No sé si lo han oído. El decenario al Espíritu Santo. ¿Por qué un decenario y por qué no un novenario? Porque de la ascensión de nuestro Señor a la venida del Espíritu Santo, ¿cuántos días pasan? Si llevábamos 40, ¿y cuánto dura la Pascua? ¿Cuántos días nos faltan? De la ascensión del Señor a la Pascua, ¿cuántos días pasan? 10. Yo creo que si nosotros aún no experimentamos la efusión del Espíritu Santo, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Si aún no consideramos que el Espíritu Santo está presente en nosotros, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? La misma que los discípulos tuvieron cuando estaban en el cenáculo. ¿Qué sucedió en esos 10 días? Mientras oraban, llenos de miedo, porque Jesús ya no estaba con ellos y tenían miedo a que los mataran. Hubo una mujer que los alentaba. Hubo una mujer que les dijo: no tengas miedo, porque les espera algo grandioso, porque les espera un gran regalo de parte de Dios. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era? Exactamente. En el cenáculo, la que sabía quién era el Espíritu Santo porque ya lo había experimentado en carne propia, era ni más ni menos que la Virgen María. La Virgen María ya sabía de lo que hablaba. ¿Recuerdas cuando la visitó el ángel y le dijo que ella iba a ser la madre de Dios? María quedó llena ¿de qué cosa? En el momento en que el ángel visitó a María, María quedó llena del Espíritu Santo. María ya sabía lo que era ser portadora del Espíritu Santo. Y por eso era valiente. Y por eso permaneció fiel al pie de la cruz. Y por eso no se soltó de su Hijo. Y por eso soportó todas las atrocidades que le hicieron a su Hijo. Porque María estaba llena del Espíritu Santo. Imaginen a María. Ella, la mujer llena de gracia, la esposa del Espíritu Santo, ver a los discípulos llenos de miedo. Pues por supuesto que la Virgen los alentaba a permanecer unidos en oración. Si tú, mi hermano, mi hermana, crees que aún en tu vida no ha llegado el Espíritu Santo como llegó sobre los apóstoles, persevera. Persevera unido en oración. Persevera en el cenáculo. Persevera junto a María Santísima. Pídele a María, porque
la mejor personificación en nuestra condición humana de la presencia del Espíritu Santo. ¿En dónde la encontramos? En María, porque María es la mujer llena del Espíritu Santo. Acudamos a María, invoquemos, pidamos a Dios. Todas las oraciones que podemos encontrar en el internet referentes al Espíritu Santo es para que nosotros se lo pidamos. Casi todas empiezan: ven, Espíritu Santo. Recordemos que nuestra fe es trinitaria. ¿Tenemos un solo Dios? ¿En cuántas personas? El Padre es creador, el Hijo es redentor y el Espíritu Santo santificador. Si nos falta alguno de los tres, nuestra fe está incompleta. Es como un tripié, como esos que tienen 3 patas. Le falta una pata al tripié, ¿qué le pasa? Se tambalea y se cae. Nos falta la presencia del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Nuestra fe está incompleta. Mucha gente que se dice creyente normalmente cree en el amor del Padre y no todos creen en el Hijo, porque si todos creyeran en el Hijo, vendrían a donde Él está, con su cuerpo, con su sangre y con su divinidad. Salimos a hacer una encuesta en este momento a toda la colonia y la mayoría nos va a decir: sí, no, yo sí creo en Dios. Oye, ¿y por qué no vas a la iglesia? Ah, no, pues Dios está en todas partes. Yo no necesito ir a la iglesia. Pues porque creemos en un Dios abstracto, en papá Dios que me apapacha, que me quiere, que me cuida y que me da lo que yo le pido. Y no es mala la fe en el Padre, pero es incompleta. ¿Nosotros por qué estamos aquí? Porque creemos en el Hijo, ¿verdad? Porque el Hijo se entregó por nosotros y se sigue entregando a nosotros en cada celebración de la Eucaristía. Y por eso estamos aquí. Porque si bien el Padre está en todas partes, el Hijo está donde está su cuerpo. ¿Y dónde está el cuerpo del Hijo? Donde está la Santísima Eucaristía. Y porque creemos en el Hijo estamos aquí. Donde viene el problema es que muchos, incluso de los que venimos a la iglesia, ya no alcanzamos a creer en el Espíritu Santo. Y si creemos en el Espíritu Santo, solamente creemos en Él cuando entramos a la iglesia. Y cuando salimos de la iglesia, nos quitamos la playera del Espíritu Santo. Si no, dime tú, ¿por qué cuando vienes a la iglesia te llenas de las cosas hermosas de Dios? Y cuando sales de la iglesia, vives como si Dios no existiera. ¿Por qué? Porque te falta la presencia del Espíritu Santo. Cuando el hijo le dice a la mamá: mamá, yo no voy a misa porque tú vas siempre a misa y no cambias y sigues siendo la misma. ¿Por qué no cambia la persona con tantas misas? ¿Por qué? Porque le falta la acción renovadora del Espíritu Santo. Muchos de nosotros no estamos encerrados en el cenáculo, pero sí encerramos nuestra fe dentro del cenáculo. Aquí dentro de la iglesia todo muy hermoso y alabamos a Dios, pero salimos de la iglesia y ya se nos olvidó Dios. ¿En dónde lo dejamos encerrado? Dentro de la iglesia. Cuando salgan de misa, no se olviden de salir con el Espíritu Santo, para que a donde vayan den testimonio. ¿Qué es lo que nos necesitamos para dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros aquí dentro de la iglesia? Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que nos dé valor, que nos dé palabras, que renueve nuestros corazones.
Miren, los estudiosos, filósofos, todos coinciden en decir, el hombre está formado por una dualidad, cuerpo ¿y qué otra cosa? Alma. Nosotros, ¿por qué debemos de pensar diferente? Porque Jesús se encarnó en nuestra condición humana. Y siendo hombre como nosotros, volvió a soplar sobre de nosotros para que recibiéramos ¿qué cosa? ¿Para que recibiéramos qué? Entonces, es equivocado decir que nomás somos alma y cuerpo. Si recibimos, ¿qué recibimos? Entonces ya no solo somos alma y cuerpo, somos alma, cuerpo y espíritu. ¿O qué? ¿No hemos recibido el Espíritu de Dios? Entonces nuestra consistencia ya no nada más es cuerpo y alma. Si hemos recibido la efusión del Espíritu en nuestro bautismo, si hemos recibido la plenitud del Espíritu en la confirmación, y si renovamos nuestro bautismo en cada vigilia pascual y renovamos nuestro espíritu en cada fiesta de Pentecostés, ¿no tenemos dentro de nosotros la presencia del Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Porque no es lo mismo que el alma. El hombre es un animal racional con un alma que piensa, pero el alma que piensa no necesariamente está vinculada con las cosas de Dios. Para que esté vinculada con las cosas de Dios necesita la presencia del Espíritu Santo. ¿Quieres un fundamento bíblico? Dice San Pablo, Primera de Corintios, ¿no saben ustedes? Y nos lo preguntamos hoy en el día de Pentecostés. ¿No saben ustedes que son morada de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Así es, hermanos. El Espíritu Santo habita en nosotros. Si hay un cuerpo natural, dice San Pablo, también hay un cuerpo espiritual. Porque a todos Jesús nos dio de beber del mismo Espíritu, del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, que el mismo Espíritu lo santifique por completo. Y que todo su ser, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Escuchen. Que el mismo Espíritu lo santifique por completo. El Padre es creador, el Hijo es y el Espíritu es. Pero ¿verdad que nos da miedo meternos al tema de la santificación? Si nosotros somos poseedores del Espíritu, estamos llamados a la vida de santidad. Seguimos con San Pablo. Que el mismo Espíritu los santifique por completo y que todo su ser, atención, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sea presentado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. San Irineo también decía, el hombre espiritual está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué pasa si nos hace falta el espíritu? ¿Qué pasa? Decimos que la nueva creación la recibimos en Jesús. Y Jesús nos dio el espíritu de tal manera que nuestra consistencia humana es cuerpo, alma y espíritu. Y si vivimos sin espíritu, vivimos una vida hueca, vivimos una vida vacía, vivimos una vida sin sentido, sin rumbo en nuestra meta final. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la importancia que debe de tener para nosotros la vida en el Espíritu?
¿Qué pasa cuando nuestras familias, los seres humanos, no tienen el Espíritu de Dios en su vida? Lo sustituyen por otros dioses, porque donde no está Dios, están los ídolos. Cuidado. Personas que no tienen el Espíritu de Dios buscan llenar ese vacío. Pidamos a Dios que nos llene del Espíritu Santo para que nuestra consistencia humana esté completa. Cuando el ángel visitó a la Virgen, fue el Espíritu Santo que formó en su vientre materno ¿a quién? ¿Y quién formó el corazón de carne de Jesús? ¿Quién lo formó? El Espíritu Santo en el vientre materno de María Santísima. Ese corazón de carne formado por el Espíritu Santo en María Santísima es el que se entregó en la cruz para darnos a nosotros la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo formó el corazón de Jesús y el corazón de Jesús se nos entrega a nosotros para que se llene nuestro corazón ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Es el corazón de Cristo que a modo humano, a diferencia del Antiguo Testamento, a modo humano nos ofrece el Espíritu Santo para que con el Espíritu de Dios nuestro corazón se haga semejante aquí, ¿a cuál? Al sacratísimo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Creo yo que esa es la meta y es el sentido más valioso por el cual nosotros todos los días debemos de decir: ven Espíritu Santo, mueve los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Que se renueve también nuestro corazón para que cada día sea más semejante al corazón de Cristo. Que así sea.